Cuando tenía 21 años, pasaba mucho tiempo solo en casa de mis padres. Vivíamos en un pequeño estanque que estaba justo en nuestro patio trasero. Al otro lado del estanque había un pequeño parque de la ciudad. Nuestros vecinos estaban un poco dispersos. Era una cuadra bastante lujosa y cara en comparación con el resto de la ciudad, así que las propiedades eran grandes. Me mudé completamente ahora, pero esto fue cuando estaba en la universidad. Mis padres ganan mucho dinero y tenemos varias casas, así que a menudo estaba solo en casa. Fue una noche cualquiera de verano. Estaba de vacaciones de la escuela, así que no recuerdo si era fin de semana o día de semana, pero lo más probable es que, como estaba en casa, fuera un día de semana cualquiera. Estaba en la sala de sol de atrás viendo un programa. Esa era mi habitación favorita de la casa en verano porque era la más acogedora y tenía la mejor brisa con todas las ventanas abiertas. Estaba justo en la esquina del sofá, más cerca de la ventana de la esquina, cuando oí salpicaduras desde afuera, como en el estanque. Podría haber sido un ganso o un pato. A veces se peleaban en el agua y hacían un montón de ruidos de salpicaduras. Así que al principio lo ignoré. Pero como persistía, decidí bajar el volumen del televisor y escuchar. Incluso puse mi oído en la ventana, y oí constantes ruidos de salpicaduras, demasiado fuertes para ser de un pato o un ganso. Sonaba como si fueran salpicaduras de una persona. Abrí la puerta de la sala de sol y salí a la terraza. Miré hacia la oscuridad total del patio trasero. Ahora oía a un hombre tarareando junto con las salpicaduras. Alguien estaba definitivamente nadando en el agua. Era un intruso. Cada casa en el estanque era dueña de una parte específica del estanque. Entré un momento para encender las luces de la terraza del patio trasero. Al hacerlo, una parte del estanque quedó expuesta, y las salpicaduras y los tarareos cesaron. Quienquiera que fuese, claramente me vio. Me pregunté si sería uno de los vecinos que iba a nadar o algo así, lo que también me pareció raro porque nadie nadaba nunca en el estanque. Pero, sinceramente, tanto si era como si no era un vecino, no iba a enfrentarme a quienquiera que fuese. Entré de nuevo y apagué las luces, cerrando con llave la puerta, por supuesto. Le envié un mensaje de texto sobre el asunto a mi hermano, que estaba en la universidad. No respondió enseguida. Intentaba no asustarme por ello, pero ver la televisión después de esto fue un poco difícil. No podía concentrarme en el programa. Miré por la ventana, pero todo lo que podía ver afuera era oscuridad. Todavía tenía la televisión encendida de fondo, sin darme cuenta de lo reveladora que sería la luz del televisor afuera. Y entonces, creí oír algo en la terraza. Me apresuré a encontrar el mando a distancia y apagar la televisión, y cuando la habitación quedó a oscuras y en silencio, me llevó unos segundos adaptarme y darme cuenta de que se oía la respiración pesada de alguien justo fuera de una de las muchas ventanas de la habitación. Instantáneamente me tumbé en el sofá para intentar esconderme, y después de un breve momento de silencio, una voz profunda desde fuera de la ventana dijo, «Te veo». Mi corazón se me cayó al estómago. No pude decidir en el momento si hablar o seguir escondiéndome, así que solté, «Paul, ¿eres tú?» Paul era el nombre de uno de nuestros vecinos. Dije esto aferrándome a la esperanza de que tal vez fuera él, y que solo estuviera jugando conmigo. Pero el hombre de fuera no respondió a esto. Solo oí pasos alejándose. Mientras los pasos, que sonaban a pies descalzos, se desvanecían en el silencio, yo seguía tumbado en el sofá, demasiado asustado para moverme. Estuve tumbado unos minutos, antes de que se me ocurriera la idea de ir a comprobar que todas las puertas estaban cerradas con llave. Salí disparado del sofá y corrí directo a la puerta principal. Estaba cerrada con llave, al igual que la puerta de entrada lateral. Después de un rato más,
y de enviar mensajes de texto a toda mi familia sobre lo que estaba pasando, mi padre me dijo que encendiera las luces del patio trasero y comprobara si todavía había alguien ahí fuera. Básicamente me dijo que fuera el hombre de la casa y la protegiera. Así que le hice caso y comprobé la terraza trasera por la ventana. Estaba despejada. Saqué un cuchillo grande conmigo a la terraza y miré hacia abajo. Había huellas húmedas que se habían secado a medias para entonces, pero pude comprobar que eran huellas de pies descalzos. Seguí el rastro de las huellas hasta la parte lateral de la terraza, y lo que vi fue de pesadilla. La parte superior de la cabeza de alguien, concretamente sus ojos y su frente, se asomaba justo por encima del borde de la terraza desde el suelo, mirándome como si me hubiera oído venir y estuviera esperando. Cuando hicimos contacto visual, se giró, y para entonces yo ya estaba listo para llamar al 911. Lo hice antes incluso de decírselo a mis padres. Me encerré dentro esperando a que llegaran, y cuando llegaron, me sentí instantáneamente mejor. Me preguntaron si nuestra familia tenía algún enemigo o gente que no nos quisiera, o si teníamos algún vecino problemático. Preguntas como esas. Hicieron un rápido barrido de la propiedad y luego se fueron. Decidí cerrar todas las ventanas esa noche y poner el aire acondicionado por seguridad. Cuando me desperté a la mañana siguiente, me alegré de ver la luz del sol. No creo que ese hombre volviera nunca a nuestra casa, y todavía no sabemos quién podría haber sido. Tengo un perro al que saco a pasear 3 veces al día. Primero por la mañana, luego por la tarde y finalmente por la noche. Lo llevo por la misma ruta cada vez, que es a través de la salida de nuestro camino de entrada, que lleva a un estacionamiento sin salida para el complejo de condominios en el que vivimos. Esto tendrá sentido pronto en cuanto a por qué te estoy contando esto. En el paseo nocturno, siempre voy algo tarde. No estoy seguro de por qué, pero ha sido una costumbre desde que lo tengo, y nunca ha sido un problema para nosotros. Hasta que una noche, empiezo nuestro último paseo del día y seguimos nuestra ruta habitual. Llevaba una linterna conmigo, ya que no hay luces en el estacionamiento, y estoy escuchando música con un solo auricular, ya que siento que sería lo mejor por si acaso oigo algo inusual. Y lo hice. Mientras me acercaba al estacionamiento, estaba oyendo algo. Una voz de algún tipo que estaba delante de mí. Pero estaba completamente abstraído en mi propio mundo de música mientras ocurría. Pero entonces mi mente finalmente se puso al día y me detuve. Me quité el auricular y me quedé quieto para escuchar, solo para ver si solo estaba oyendo cosas. Y entonces sucedió de nuevo. Una voz que hablaba delante de mí, pero no podía ver a nadie. Así que hice una estupidez y seguí caminando con cuidado hacia adelante porque pensé que todo estaba en mi cabeza. Pero algo no me parecía bien. Me detuve de nuevo después de unos metros, justo al lado de donde estaban estacionados todos los coches, y tenía mi linterna apuntando a todas partes delante de mí. Me quedé escuchando, y lo más espeluznante que me ha pasado hasta ahora fue oír una voz apagada de lo que sonaba como un niño decir la palabra ayuda. Mi corazón se aceleró tanto que no podía mover las piernas. Apunté frenéticamente mi linterna a todas partes para ver de dónde venía. Estaba seguro de que venía de los coches, pero esto me desconcertó por completo. Pero no había ningún niño a la vista, ni nadie cerca. Era solo yo y mi perro, que no parecía darse cuenta de nada, ya que solo estaba olfateando unos arbustos cerca. Y entonces lo oí de nuevo. La palabra ayuda se pronunció 3 veces más, y venía de mi lado izquierdo, donde estaban aparcados los coches. Esto me hizo entrar en pánico aún más. No sabía qué pensar de ello,
y supe que no me lo estaba imaginando cuando vi las orejas de mi perro levantadas, y estaba mirando en la misma dirección que yo estaba mirando después de que sucediera. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo increíblemente inquietante que era todo esto. Después de oírlo varias veces, me di cuenta de que la voz del niño no sonaba del todo como la de un niño. No sé cómo explicarlo, pero era como la mezcla de un adulto y un niño al mismo tiempo. Y cada vez que pedía ayuda, no solo la voz siempre era apagada, sino que se pronunciaba en una afirmación más genérica, en contraposición a un grito de ayuda real, cada vez. Y lo digo literalmente. No había absolutamente ningún cambio en el tono, la inflexión, el sonido ni nada por el estilo. Mi perro y yo corrimos directamente a casa después, e intenté explicarle a mi madre lo que había pasado. Ella misma estaba desconcertada sobre lo que podría haber sido, y yo sugerí que llamáramos a la policía por si acaso había alguien que realmente necesitara ayuda, pero ella no pensó que fuera necesario. Tantas preguntas se agolpaban en mi cabeza. ¿Por qué la voz era apagada? ¿Había alguien en el coche que yo no podía ver, o era algo más oscuro esperando a que me acercara? No me gusta pensar demasiado en ello, pero sea lo que sea, todavía me hace sentir extremadamente perturbado hasta el día de hoy. Esta foto es donde me detuve y me quité los auriculares para escuchar, y lo oí delante a la izquierda. Aquí es donde me acerqué y lo oí a mi izquierda. Soy consciente de que hay un complejo de condominios a la derecha, de donde algunos pueden pensar que venía el ruido, pero fue en esta dirección, frente a los coches, donde mi perro y yo lo oímos, y se puede ver desde este punto de vista que no hay nada que realmente indique que un ruido venga de otro lugar. Además, en el momento en que esto sucedió, los coches que estaban aparcados eran camionetas y todoterrenos, por lo que eran mucho más grandes y cubrían más espacio, lo que hacía más difícil ver desde donde yo estaba. Lo que estoy a punto de contarte es la razón por la que mis padres se mudaron de una casa que estuvo en la familia durante 3 generaciones. He luchado contra la depresión la mayor parte de mi vida. Es difícil para mí quitarme la sensación de ser inútil. Estoy mucho mejor ahora, pero cuando era niño era horrible. Debido a eso, pasaba mucho tiempo solo en mi habitación. Mi casa estaba ubicada en una zona muy boscosa. Había árboles en 3 de sus lados y un bosque que la separaba de cualquier vecino. Mi habitación era bastante grande para ser un dormitorio. Estaba en la esquina trasera de la casa, así que las ventanas de 2 paredes daban al bosque. Honestamente, era bastante aterrador para un niño de mi edad. No ayudó que también tuviera miedo a la oscuridad. Las cosas empezaron a suceder cuando tenía alrededor de 10 años. Estaba en 5º grado, y tenía la edad en la que ya no era aceptable dormir en la cama de mis padres después de una pesadilla, pero todavía se me acusaba de tener una imaginación activa. Lo primero que noté fue mi luz nocturna. Tenía diferentes ajustes de color, así que si quería podía cambiar el LED. Me gustaba mantenerla en rojo, que es con lo que me dormía la mayoría de las noches. Una noche, sin embargo, me desperté de repente en medio de la noche, lo cual era inusual para mí. Tenía mucho sueño y me volví a dormir en menos de 1 minuto, pero antes de hacerlo, noté que mi luz nocturna era de un color diferente al rojo que siempre dejaba encendido. No pensé mucho en ello hasta aproximadamente una semana después. Una mañana, me desperté y me di cuenta de que mi luz nocturna, una vez más, no estaba en rojo como siempre. Les pregunté a mis padres por qué estaban jugando con mi luz nocturna, pero estaban confundidos y me dijeron que no sabían de qué estaba hablando. Les expliqué lo que había sucedido, y me dijeron que esa cosa siempre había fallado. Ellos sabían más, así que acepté esa respuesta por un tiempo. Al menos hasta una mañana, después de despertarme para ver mi luz nocturna desenchufada por completo.
Estaba allí tirada en el suelo. Una vez más, mis padres desestimaron mi preocupación y me dijeron que mi cerebro debería estar concentrado en la escuela. Mi papá dijo que me estaba haciendo demasiado mayor para una luz nocturna de todos modos. Unos días después, mi luz nocturna había desaparecido por completo. Aparentemente se había evaporado de la existencia. Ahora sabía que mis padres me estaban mintiendo. Probablemente pensaron que ya debería haber superado la luz nocturna para entonces y tomaron el asunto en sus propias manos. Este incidente provocó una gran pelea entre ellos y yo, ya que ambos nos acusamos mutuamente de esconderla, y ninguno de los dos cedía. No podía creer que mis padres me mintieran descaradamente sobre algo así, pero no había nada que pudiera hacer. Después de eso, las cosas volvieron a la normalidad durante una semana. Eso no duró mucho, sin embargo. 3 noches seguidas me desperté de repente en medio de la noche. Cada vez, no tenía ni idea de que me estaba despertando. Después de que sucediera por 4ª vez consecutiva, les dije a mis padres. Me dijeron que estaba pasando por la pubertad y que los cambios en mi cuerpo eran naturales. La siguiente vez que sucedió, me quedé despierto en lugar de volverme a dormir. Unos minutos después de despertarme, escuché débiles ruidos de roce provenientes de mi armario. Mis padres no me creyeron. Mi papá incluso revisó mi armario, y no había nada allí además de juguetes viejos y carteles. Los siguientes 4 días siguieron siendo las noches más traumatizantes que he experimentado en mi vida. Me despertaba solo para escuchar ruidos en mi armario. Fue una tortura. No podía soportarlo más. Les supliqué a mis padres que me creyeran, y mi papá se enojó. Me arrastró hasta mi armario para demostrar que no había nada allí. Comenzó a tirar juguetes por mi habitación, vaciando el armario poco a poco, gritándome todo el tiempo. Es decir, hasta que quitó uno de los carteles de la pared. Mi madre y mi padre se quedaron mirando con horror el enorme agujero en la pared que los carteles habían ocultado. Mi mamá empezó a gritar y mi papá sacó una linterna. El agujero era demasiado profundo para ver a dónde conducía, así que mi papá salió corriendo y comenzó a inspeccionar el exterior de la casa. Había un pequeño agujero en la tierra en la base de la casa, y un poco de excavación reveló que era más que un hoyo. Literalmente había un pasadizo desde el bosque hasta mi habitación. Mi mamá y yo salimos de la casa, esa noche a la casa de mi tía. Nos mudamos poco después de esto. Me quedé en la casa de mi tía. No me gusta pensar en esta experiencia, pero tendré que enfrentarla eventualmente. Mis padres también se niegan a hablar sobre este incidente, y creo que es en parte porque se sienten culpables por no haberme tomado en serio. Es escalofriante pensar que había un extraño en mi habitación todas las noches durante más de un mes. No tengo idea de lo que querían y probablemente nunca lo sabré. Si sus hijos acuden a ustedes con algo que suena anormal, créanles. Me llamo Leo. Para ser completamente honesto contigo, estoy un poco perdido en la vida en este momento. No voy a entrar en detalles, pero todo lo que necesitas saber es que mi situación familiar es horrible, y durante los últimos 3 años he tratado de mantenerme lo más lejos posible de casa. Mis amigos cercanos de la escuela secundaria han estado cambiando de maneras que no me gustan, y siento que mi ciudad natal no tiene nada que ofrecerme. Estoy a punto de ser un estudiante de último año en la universidad, y para ser completamente honesto, no tengo ni la más remota idea de qué voy a hacer con mi vida después de eso. Basta de historias tristes. Estuve en Berlín el año pasado por la razón que sea, probablemente buscando un sentido de lugar o tratando de encontrar una dirección en la vida. No recuerdo el nombre del bar en el que estaba, Reduya, pero estaba allí solo. Nada a lo que no esté acostumbrado.
Me estaba preparando para irme cuando palpé mi bolsillo y me di cuenta de que me faltaban las llaves de mi apartamento. Simplemente mi suerte. Salí tambaleándome del bar y empecé a caminar hacia mi apartamento de todos modos. Todo estaba cerrado con llave. No había manera de entrar, y era demasiado tarde en la noche para conseguir un reemplazo. No estoy seguro de lo que la mayoría de la gente haría en una situación como esta, pero mi primer pensamiento fue empezar a buscar un lugar para dormir. Como si mi suerte no fuera lo suficientemente mala, comenzó a llover. Finalmente, decidí dormir debajo de un puente cercano. Ni siquiera sabía dónde estaba, pero estaba fuera de la lluvia y a salvo, así que era feliz. Mientras me quedaba dormido, empecé a captar unas débiles voces que venían del otro lado del río. Me senté y vi lo que parecían 5 hombres de pie en el lado opuesto del río, junto a un pequeño bote que estaba amarrado. No parecían notarme. Me llevó menos de un minuto darme cuenta de lo que estaba viendo. Había un verdadero negocio de drogas o algo así sucediendo justo delante de mí. Mi alemán no es muy bueno, así que no pude entender lo que estaban diciendo, pero varios maletines y bolsas de lona estaban cambiando de manos, así que llené los espacios en blanco yo mismo. Pensé en buscar un nuevo lugar, pero no quería llamar la atención sobre mí moviéndome. Pensé que esperaría a que esto terminara y luego me iría. De repente, uno de los hombres gritó algo agresivamente en alemán y apuntó con un arma a uno de los otros hombres. Hubo un breve momento de silencio antes de que el otro tipo levantara las manos y empezara a hablar muy rápido. Parecía que lo estaban tendiendo una trampa. Los otros hombres desnudaron al hombre a punta de pistola y comenzaron a confiscar sus pertenencias. Ya no me sentía seguro allí y me levanté lentamente para moverme. Al hacerlo, escuché a uno de los hombres gritar lo que se traduce aproximadamente como «¿Hay alguien allí?». Empecé a correr, sin siquiera girarme para mirarlos. Me gritaron más cosas, pero las únicas palabras que pude entender fueron «no disparen». Corrí hasta que vomité y casi me desmayo por el agotamiento y la borrachera. No había manera de que pudieran atraparme, pero podrían haberme matado fácilmente. A veces todavía pienso en cómo podría haber perdido la vida esa noche si esos hombres hubieran decidido dispararme. A veces siento que estoy destinado a correr para siempre. Era un viernes por la tarde normal en mi escuela secundaria. Estaba caminando por el pasillo con mi amiga Emma mientras ella hablaba de Dios sabe qué. Yo solo intentaba superar el día porque, sinceramente, tenía mucho que afrontar en casa, así como en la escuela, ya que mis padres adoptivos no eran las personas más agradables, por decirlo suavemente. Mientras pasábamos por el comedor, de repente tuve que usar el baño. Le pregunté a Emma si tenía que ir. Dijo que no y que me esperaría fuera. Entré en el baño e inmediatamente me di cuenta de que no había nadie más. Pensé para mí mismo que eso era raro, porque de los múltiples baños de la escuela, este siempre estaba lleno a cualquier hora. Me encogí de hombros y entré en un cubículo. Unos segundos después de entrar en el cubículo y sentarme, oí la puerta de la entrada del baño abrirse y cerrarse bruscamente, y alguien entró en el baño. Pero no lo oí moverse después de entrar. No pensé nada de esto. No era realmente nada fuera de lo común. Tal vez era alguien escondiéndose de un administrador. Seguí con mis asuntos. Me puse de pie para abrocharme los pantalones y leer lo que estaba escrito en la pared del baño. Había un montón de citas aleatorias y quejas sobre los profesores. Entonces oí la puerta abrirse de nuevo y asumí que quienquiera que estuviera allí se había ido. Salí del cubículo, y cuando salí del baño, Emma me estaba mirando con una cara extraña, casi como una cara de ¿qué demonios acabo de ver? Le pregunté qué pasaba, y ella me preguntó,
¿Quién estaba de pie justo detrás de ti en el cubículo del baño? Se me puso la piel de gallina. Le dije que no había nadie en el cubículo conmigo y que dejara de joderme. Ella me prometió que no lo hacía. Me dijo que en realidad entró segundos antes de que yo saliera porque se dio cuenta de que sí tenía que ir. Pero entonces vio a alguien más en el cubículo, de pie con sus zapatos tocando mi espalda. Tan cerca estaban detrás de mí en el cubículo, y ella dijo que se fue inmediatamente, sin querer presenciar lo que estuviera pasando. Reiteré que yo era el único en el cubículo. Sin embargo, había oído a alguien entrar, pero nunca lo oí usar el baño, y había asumido que se estaba escondiendo de un administrador. Ahí fue cuando ella me dijo que nadie se acercó a la puerta hasta que ella entró segundos antes de que yo saliera. No creía en lo paranormal, pero esto hizo que mi estómago se encogiese. Encontré a un administrador y le conté lo sucedido, y ella prácticamente intentó asegurarme de que no había sucedido, que Emma probablemente solo estaba jugando conmigo. Pero Emma nunca fue de las que se tomaban las cosas en serio, ni de las que eran serias en general. Así que cuando me miró a los ojos con cara seria y me contó palabra por palabra lo que vio, sentí que realmente había sucedido, y que algo realmente había estado allí conmigo. Junto con el hecho de que oí la puerta del baño abrirse y cerrarse 2 veces. Ahora tengo 18 años y no lo he olvidado desde entonces. Esto sucedió hace mucho tiempo, cuando alquilaba una casa pequeña en la ciudad donde conseguí mi primer trabajo importante. Era una casa pequeña de una sola planta con 2 habitaciones, un baño y el espacio justo para mí y para recibir a gente de vez en cuando. Ya llevaba unas semanas viviendo allí. Todo iba bien. La casera, a la que llamaré Michelle, era muy amable y comprensiva. Creo que me alquiló a mí porque no quería que un hombre alquilara su casa. Me saltaré los detalles innecesarios y voy al grano. Algo muy raro empezó a suceder a las pocas semanas de vivir allí. Una noche normal de trabajo, llamaron a la puerta. Fui al otro lado y dije, ¿quién es? Y nadie respondió. No abrí. Nadie debería estar llamando a mi puerta a altas horas de la noche. Era temprano a la mañana siguiente. Había terminado de prepararme para el trabajo y estaba a punto de salir. Abrí la puerta de mi casa y vi una gran nota adhesiva pegada a la puerta mosquitera. Decía, hola, guapa. Enseguida recordé los golpes en la puerta de la noche anterior. Sin duda era la misma persona, pero la gran pregunta era, ¿quién podía ser? La arrugué con asco y la tiré a la basura, esperando y suponiendo que sería algo puntual. Fue esa noche que llamaron a la puerta otra vez. Esta vez un poco antes, mientras estaba cocinando la cena. Me acerqué a la puerta, esta vez sin decir nada, solo escuchando. No había mirilla ni cristal para mirar al otro lado. No tenía forma de ver quién estaba allí sin abrir la puerta, y eso no iba a suceder, ya que la puerta mosquitera no tenía cerradura. Pero esta era la segunda noche consecutiva, y ahora me estaba dando cuenta de que se trataba de una especie de situación de acoso. Llamé a mi madre y a mi padre para pedirles consejo, y en realidad ni siquiera supieron qué decir. Mi padre, que era un policía jubilado, dijo que si llamaba a la policía, no serían de mucha ayuda a menos que pillaran a la persona en el acto. Mi padre me aconsejó que no saliera a la calle a altas horas de la noche durante un tiempo, que no abriera la puerta, y que si persistía, él vendría a la ciudad y pasaría unos días conmigo. Así que ese fue el consejo que seguí. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue revisar la puerta mosquitera en busca de otra nota, y una parte de mí murió por dentro cuando vi otra nota pegada al cristal. Esta decía, me gusta mirarte. Le saqué una foto con mi teléfono y se la envié no solo a mi familia, sino también a Michelle.
Le pregunté a Michelle si había tenido algún tipo de problema con ciertos hombres o algún acosador. Actuó horrorizada y conmocionada cuando le envié la foto de la nota y le conté lo de los golpes. Me aseguró que no tenía ningún acosador y que estaba en una relación a largo plazo. Aún así, no estaba del todo convencida. Dejé una nota en la puerta después del trabajo ese día, diciendo, si buscas a Michelle, ella no vive aquí. Solo alquila esta casa. Si sigues viniendo aquí, lo denunciaré a la policía. Hacer esto me dio un nivel de comodidad, en realidad. Pensé que esto acabaría con las cosas. Esa noche, cada minuto de vigilia lo pasé con ansiedad, preocupada por volver a oír golpes en la puerta. Para mi alivio, no hubo ninguno esta noche. Me fui a dormir relativamente tranquila, pensando que mi nota había funcionado. A la mañana siguiente, abrí la puerta y quité mi nota del cristal, pero entonces me di cuenta de que no era mi nota. Era una nueva nota. Y decía, no estoy buscando a Michelle. Te estoy buscando a ti, y luego decía mi nombre, seguido de me gusta mirarte, como decía en la nota anterior. Se la envié a mi padre de inmediato. Me sentí realmente mal. Mi padre hizo una maleta y condujo hasta allí a primera hora. Estaba en mi casa cuando llegué del trabajo. Y el trabajo ese día fue duro porque no podía pensar en nada más que en esta horrible situación. Incluso me pregunté si alguien de mi oficina podría haber estado haciendo esto, como ese espeluznante tipo, Fernando. Mi padre y yo esperamos para llamar a la policía juntos hasta más tarde en la noche, cuando pensamos que quienquiera que estuviera haciendo esto ya podría estar escondido allí. Queríamos que vieran la presencia de la policía. Hablamos con un agente fuera. Mi padre dijo que debía de haber sido una noche ajetreada, ya que solo enviaron a uno. Que mi padre fuera un policía jubilado obviamente no perjudicó en toda esta situación. Después de que el agente se fuera con su informe, mi padre se quedó fuera en el porche durante horas, incluso después de que yo me fuera a dormir. Obviamente, la persona no volvió esa noche, y me mudé en cuanto pude empacar todas mis cosas. Michelle fue completamente comprensiva. Afortunadamente, quienquiera que me estuviera acosando en esa casa no me siguió a mi nuevo lugar, eliminando la posibilidad de que fuera un compañero de trabajo. Así que probablemente nunca sabré quién fue.